Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Como siempre, es un placer recibir en el programa al doctor Nelson Rodríguez Varela. Nos atiende, como siempre, de forma muy amable, muy gentil y dispone un tiempo para conversar con la audiencia de este programa. Bienvenido, doctor. Carlos y Agustín le damos la bienvenida y le saludamos. Pues muchísimas gracias a ambos por invitarme y nada, es un gusto y un placer hacerlo siempre. Y la verdad, Agustín, que yo no creo que para eso hace falta tanto mi comparecencia. Yo creo que lo explicaste de una forma muy concisa, de una forma yo creo que es apropiado el acto de insurrección de 1807. Permite que el presidente, donde bajo ciertas circunstancias no puedes usar el sistema militar para funciones dentro de los Estados Unidos, excepto en casos de insurrección o desorden civil. Pero sí existen ciertas, siempre se reserva algo en las leyes. Nunca las leyes en los Estados Unidos son totalmente rígidas, inflexibles. Siempre se dejan algunas excepciones, y una de las excepciones importantes es con respecto al uso del personal militar en circunstancias donde hemos visto que muchas veces son utilizados cuando hay un huracán o cuando hay ciertos daños causados por desastres naturales, pero algo que realmente no se ve, porque siempre los Estados Unidos ha tenido una estabilidad enorme, excepto en estos tiempos donde mucha gente hace lo que le dé la gana, y siempre y cuando estén de acuerdo o en desacuerdo con algo, pues actúan de la forma que quieren, queman edificios, queman carros, se fajan con la policía, saquean negocios, pero claramente existe ese poder de los militares en los Estados Unidos que se pueden utilizar precisamente para circunstancias que tienen que ver con situaciones donde hay que proteger propiedad federal. Y de eso se trata en parte, aunque no, yo creo que más bien la federalización de la Guardia Nacional en este caso ocurre más bien bajo el título 10 del Código Federal de Leyes de los Estados Unidos, pero inclusive dentro del acto de insurrección se puede utilizar las fuerzas militares para proteger instalaciones federales. Vimos que están en la Corte Federal, vimos que hay edificios federales en esa área de Los Ángeles, que es una ciudad muy grande, muy importante federalmente. Están las Cortes Federales, los edificios de las administraciones de las instituciones federales en Los Ángeles, de la misma forma que están en Nueva York, que están en Chicago, que están en Miami, donde estamos nosotros, y eso es una de las excepciones, el del Comitatus Act, que obviamente la idea es que no se usen los militares dentro de los Estados Unidos para funciones policiales, para suprimir diferencias de opiniones y esas cosas, porque desde el punto de vista de la función militar, y no tanto solamente la Guardia Nacional, sino los militares en general, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, existen esas posibilidades de utilizarlo bajo esos términos. Pero realmente la movilización creo que ocurre bajo el código, el título 10, donde bajo esas circunstancias tú tienes que el título 10 permite que se federalice por parte del presidente, y claramente hay que explicar que la Guardia Nacional típicamente trabaja bajo el estado donde ellos están. Es decir, el gobernador de California tiene el control de la Guardia Nacional, el gobernador de la Florida tiene el poder, la autoridad para desplazar a la Guardia Nacional del estado de la Florida, pero el presidente bajo el título 10 también tiene la habilidad y la autoridad de federalizar la Guardia Nacional bajo el título 10 sin que necesariamente la aprobación del gobernador sea algo que tengan que recibir, pero claramente existen muchas limitaciones, y yo creo que queda claro que la movilización de la Guardia Nacional hacia Los Ángeles en el estado de California ocurre para no llevar a cabo funciones policiales,
Ellos no están ahí para llevar a cabo funciones policiales, pero sí están ahí por dos razones. Una, para proteger los edificios, las instalaciones federales, y número dos, para proteger a los agentes de ICE que están ya llevando a cabo un propósito de hacer cumplir las leyes de inmigración. ¿Tú estés de acuerdo con que deban empezar a hacer redadas en lugares de trabajo? Puedes estar de acuerdo con que eso no debe ser, puedes estar de acuerdo con muchas cosas con respecto a la forma en que se está llevando a cabo este tipo de situación de hacer cumplir las leyes inmigratorias, pero cuando esos agentes que están haciendo ese trabajo bajo la directiva del presidente de Homeland Security empiezan a recibir piedras y empiezan a recibir fuego, empiezan a ser amenazados hasta el punto en que no puedan llevar a cabo esa función por miedo a ser golpeados, por miedo a ser agredidos, por ese tipo de obstrucción. Entonces, bajo el título 10 del Código Federal, puede entonces el presidente, sin la aprobación del gobernador, utilizar las fuerzas de la Guardia Nacional para federalizarlas y hacerles cumplir no la función policial que le pertenece a la policía de Los Ángeles, sino para cuidar las instalaciones federales, para proteger esos agentes para que puedan llevar a cabo su función bajo las órdenes que están recibiendo del presidente de los Estados Unidos en función de una agencia o de una institución bajo la cual el Ejecutivo tiene la potestad de llevar a cabo esas acciones, sujeto a ser revisados por la Corte más adelante. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, y por eso fue la razón en que fueron utilizadas esas agencias. Fue federalizada la Guardia Nacional de California precisamente para hacer cumplir para la protección de esos agentes federales y proteger la propiedad federal y las personas que están llevando a cabo ese tipo de acción, no necesariamente para llevar a cabo acciones de policiales del cumplimiento de la ley en el estado de California, aunque el jefe de la policía de Los Ángeles había manifestado hace unos días que estaban teniendo problemas conteniendo lo que estaba ocurriendo en ese momento. No podían llevar a cabo poder normalizar la situación de lo que estaba ocurriendo, inclusive al punto en que no solamente estaban manifestando de una forma pacífica, sino que estaban entrando a negocios, estaban quemando carros de policía, estaban agrediendo a los oficiales que estaban llevando a cabo su función bajo las reglas prescritas por el gobierno y la administración. Ahora, doctor, el gobernador primero fue exhortado por el presidente a que usara la Guardia Nacional, por esto que usted explicaba inicialmente, que el gobernador tiene esa potestad. Luego, que no la quiso usar, que se negó a usarla, se negó a montar una operación, digamos, de disuasión y resguardo con la Guardia Nacional. Entonces, bueno, fue notificado que iba a ser federalizado. Entonces, el fiscal general del estado de California demandó al presidente Trump, y ayer un juez le notificó que no tenían derecho a bloquear a la militarización que se ha producido a la Guardia Nacional y que los espera el jueves en una audiencia. Desde su experiencia y su conocimiento, ¿usted cree que no tiene ningún tipo de éxito el fiscal ni el estado de California tratando de bloquear a la Guardia Nacional, verdad? Bueno, dejando a un lado cómo se ha manifestado la directriz del estado de California, cómo se ha manifestado su gobernador y diferentes concejales y personas que están en control político de California, de que ellos son una ciudad santuario en Los Ángeles, de que ellos no van a cooperar con el gobierno federal, etcétera, etcétera. Dejando esa mentalidad a un lado, que explica mucho de por qué Gavin Newsom no hace uso de sus facultades como gobernador para activar la Guardia Nacional para proteger estos agentes y restablecer el control sobre las calles de Los Ángeles con lo que estaba sucediendo. El juez tiene solamente que mirar esas dos partes que estábamos hablando inicialmente. El Insurrection Act, aunque el Insurrection Act avala las posiciones del presidente, pero si tú no quieres pensar que hay una insurrección en el sentido legal de la palabra, pues lo único que tienes que hacer es respaldarte en el capítulo 10, en el título 10 del Código Federal, para darte cuenta que el presidente tiene la habilidad de federalizar. Lo que Gavin Newsom alega en su demanda es que el presidente de los Estados Unidos está usurpando su poder como el comandante en jefe de las fuerzas de
de la Guardia Nacional de California porque no tiene autoridad para hacerlo sin consultar con él. El título 10 no dice eso, el título 10 dice que hay una función doble y estamos viendo que está también el capítulo 32 donde hay una dualidad de uso para la Guardia Nacional y el capítulo 10 donde el presidente puede federalizarla sin la decisión del gobernador, no tiene que pedírsela, aunque la haya pedido no tiene que hacerlo. Y por lo tanto yo creo que el juez debe de seguir eso en términos de pedir una orden cautelar para invalidar el uso de poder del presidente bajo el título 10, crea muchos problemas porque la destrucción y las amenazas contra los agentes federales son inminentes y nadie tiene el derecho de una manera violenta de poder interferir con esos poderes, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con lo que están haciendo. Entonces el juez lo que hizo en este caso es que no tomó esa decisión de forma súbita, sino ordenó que las partes estuvieran listos para presentar sus argumentos y que el gobierno de los Estados Unidos tenga la habilidad de contestar esos argumentos que están haciendo Gavin Newsom y el señor Bonta, que es su fiscal general en California, que también está en contra de la función federal en hacer cumplir las leyes de inmigración porque se consideran una ciudad santuario. Entonces, por lo tanto, yo me imaginaría que el juez de escuchar todo esto esté de acuerdo con el uso del presidente del título 10, porque la función por la cual se está trayendo esas fuerzas a la ciudad de Los Ángeles es para proteger a los agentes federales en su función y para proteger las instalaciones y los edificios federales, no para arrestar personas. Esa es la clave de esto. Y sin ser un historiador, pero soy un apasionado de la historia, particularmente de este país y de las leyes y de la Constitución, que fue, en mi opinión personal, inspirada por Dios porque ha sobrevivido 250 años. Uh-huh. Ha habido una pugna, Carlos y amigos oyentes, y el abogado lo sabe perfectamente porque estudió aquí desde niño, ha habido una pugna desde el mismo momento en que surge la nación hasta el día de hoy entre el poder de los estados y el poder federal. Esa pugna ha existido y continuará por los siglos de los siglos. De hecho, hay una lectura muy interesante que son los papeles federalistas que nos dan un poco más de ideas sobre esto. Y esa pugna la hemos visto en diferentes contextos. En este caso, los demócratas están a favor de la inmigración. Bueno, la inmigración desordenada la creó Biden en el gobierno anterior. Y los republicanos quieren meterle mano. Pero fíjense, voy a ilustrar esto con un episodio que se da hace muchos años. Yo no había nacido cuando se promulgó esta ley y yo estaba muy pequeñito cuando tuvo su epicentro. Dentro de la discriminación racial que había en los Estados Unidos, donde los negros tenían que ir a unos baños, los blancos iban a otros, los negros se sentaban en la parte de atrás de un autobús público, los blancos no. En 1954, el Congreso Federal, estaba Eisenhower en la Casa Blanca, el Congreso Federal promulga una ley y eso termina escalando al Tribunal Supremo en una decisión histórica del Tribunal Supremo que se llamó Brown contra el Departamento de Educación. Brown versus Department of Education. Y ahí Board of Education. Y ahí se le otorga el derecho a los estudiantes negros a ir a las universidades públicas. Pero a pesar de que eso fue en 1954, nadie en el sur de los Estados Unidos, que era donde estaba el problema racial, en Massachusetts no había nada de eso, ni en Vermont, ni en Maine, pero aquí en el sur sí, porque era el Ku Klux Klan prácticamente el que perseguía. En 1963, del 54 al 63, nadie retó la ley. La ley estaba ahí, pero nadie se atrevió a matricularse en una universidad. Ningún negro quiso matricularse en una universidad blanca. En 1963, poco antes del asesinato de Kennedy, 4 estudiantes negros se matriculan o intentan matricularse en la Universidad de Alabama. El gobernador de Alabama era George Wallace, un racista empedernido. Y Wallace da la orden de que lo rechacen. Y los negros dicen, pero nosotros tenemos el derecho legal de hacerlo. Y ahí se forma una trifulca. Y la cosa va escalando. Y los negros dicen, tal día a tal hora vamos a ir a la universidad a inscribirnos. Y Wallace agarra a la guardia estatal, la policía estatal, y meten un cordón de policías ahí frente a la universidad. Y el día X, el D-Day, Wallace se para allí junto con en la escalinata de la universidad para bloquear, porque ya los muchachos no venían solos, venían ahora con un grupo de negros de derechos civiles que venían acompañándolos. Y el presidente Kennedy le ordena a Wallace permitirle
a los muchachos matricularse. Wallace dice que no. Y el presidente Kennedy federaliza la Guardia Nacional del estado de Alabama. Y el general jefe de ese departamento de Alabama, de la Guardia Nacional, se presenta con un destacamento de guardias armados y le dice a Wallace, que era el gobernador del estado, quítese del camino. Y Wallace obedeció, se quitó del camino y entraron los 4 muchachos negros a la universidad y se matricularon en la facultad de la universidad. Este es un caso que, salvando las distancias, nos da una idea de hasta dónde puede la presidencia en un momento de situaciones X, perentorias, para mantener ciertas cuestiones, intervenir y federalizar una Guardia Nacional en aras de algo. En este caso no fue para proteger un edificio, fue para hacer cumplir una ley del Tribunal Supremo de Justicia. Y ahora estamos ante un peligro de que pudieran vandalizar o quemar, no sé, 3, 4 edificios federales. Y no solamente eso, donde tienes toda la razón en utilizar ese ejemplo, es que existe la cláusula de Equal Protection. Y la cláusula de Equal Protection es una protección constitucional con respecto a no ser discriminado por tu propia raza. Y entonces, aunque existen poderes reservados para los estados, porque eso es algo muy importante en los Estados Unidos, el gobierno federal existe, tiene sus instalaciones y su presencia en todos los estados de la Unión, pero también existe el poder estatal y poderes que son reservados a los estados. Pero esos poderes que son reservados a los estados no pueden ser utilizados de una manera que viole los derechos constitucionales de personas que están conferidos precisamente por la Constitución de los Estados Unidos. Y en este caso, los Estados Unidos tienen derecho a hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos en los diferentes estados, y si esos estados, a través de sus entidades locales o estatales, no permiten o no facilitan o no intervienen cuando hay personas o entidades que no están dejando que el gobierno federal haga su trabajo, entonces el presidente de los Estados Unidos tiene no solamente el derecho y la autoridad de intervenir, sino el deber de intervenir, porque lo que es más importante en este país es la Constitución, son las instituciones y la habilidad de las instituciones federales de poder ser su trabajo. Los poderes reservados a los estados no implican de que lo pueden utilizar para interferir con las acciones del gobierno federal cuando esas acciones del gobierno federal tú no estás de acuerdo con ellas y no las quieres, no quieres estar de acuerdo con lo que están haciendo. Está muy bien que no estén de acuerdo con esa orden de hacer esas redadas. Está muy bien que lo peleen en la corte si lo quieren pelear en la corte porque piensan que es inconstitucional, siempre y cuando tú tengas la habilidad de presentar una demanda que sea meritoria. Lo que no puedes hacer es permitir a través de inacción por parte del gobernador que no se hagan cumplir las leyes inmigratorias de los Estados Unidos porque no te da la gana de llamar a la Guardia Nacional. En casos como ese, y por eso es que existen todas las diferentes limitaciones y existen todas las excepciones que existen cuando tú le das ese poder reservado a los estados, siempre y cuando tú no tengas la habilidad de poder lograr un incumplimiento de la ley federal, porque todavía estamos en los Estados Unidos, todavía el presidente es el jefe del Ejecutivo y todavía las leyes federales aplican en todos los Estados Unidos, incluyendo California. El tema de también incluir 500, dicen algunos, 700, dicen otros, infantes de Marina, va también pegado y ajustado a derecho, abogado. Sí, lo está, porque mira, lo que tú no puedes es utilizarlos para empezar a arrestar personas. Okay. No lo puedes utilizar con respecto a la función policial porque esa es una función local. Los Estados Unidos no están ahí necesariamente para neutralizar esa situación. Ese es lo que tienen que hacer las instituciones locales como el Departamento de Policía de Los Ángeles, de hacer cumplir las leyes. Y los Estados Unidos y el presidente no está mandando esas tropas allí para hacer ese tipo de trabajo. No van a arrestar a nadie, no se van a fajar con los que están demostrando, no van a arrestar a nadie, no van a hacer absolutamente nada excepto proteger los agentes federales que están siendo agredidos. Esa es una función federal. La otra función federal donde puedes utilizar a las Fuerzas Armadas bajo ciertas circunstancias, y esas circunstancias son extremadamente limitadas, donde un gobierno local o estatal no está proveyendo las circunstancias apropiadas
para que los agentes federales puedan desempeñar su labor de una forma segura y sin miedo a ser agredidos por una turba que ellos no quieren y no están dispuestos a controlar o que no pueden controlar con los recursos que tienen. Ahí sí tienes derecho a traer esas fuerzas para que se lleve a cabo el cumplimiento de la ley federal, no para llevar a acciones policiales o de índole local. Fue el caso parecido, con ciertos matices parecidos de lo que ocurrió en New Orleans cuando Katrina. Después que ocurre lo de Katrina, que hay una negligencia muy grande por parte del señor que estaba al frente de FEMA, llamado Michael Brown, en socorrer y demás. En los próximos días, por la ausencia de orden, empieza el saqueo, empieza el vandalismo, empiezan las turbas, como siempre ocurre, a saquear, igual que Andrew, cuando el huracán Andrew aquí, en los saqueos allá por el sur fueron tremendos. Ok, entonces empezó el saqueo y cuando la Guardia Nacional se ve ante aquella situación, pues el presidente Bush la ordena, en este caso, en conjunción con la gobernadora Blanco, creo que se llamaba Kathleen Blanco, del estado de Luisiana, mandan la Guardia Nacional, ponen al frente a un general del Pentágono llamado Russell Honoré. Y Honoré llegó ahí. Honoré es un tipo de eso de combate, con experiencia en Irak, en Vietnam, no sé dónde. Llegó allí con un destacamento enorme de la Guardia Nacional para permitir la entrada de los camiones de FEMA. FEMA es una agencia federal de emergencia, pero si las turbas no los dejaban entrar a socorrer, el general metió aquello en orden para viabilizar la ayuda federal. Es un poco lo que hemos conversado antes. Estos son efectivos militares cuyo entrenamiento es para el combate y no para el orden público, pero sí el resguardo de las propiedades federales, de los bienes federales. Y en el caso de Katrina, para que la Agencia Federal de Emergencia pudiera hacer su trabajo. Claro, pero fíjate que ellos no están llegando allí para arrestar personas ni para hacer cumplir leyes locales. Ahí hay una función federal, y donde hay una función federal, los estados tienen que proveer la habilidad de poder llevar a cabo eso de una forma segura. Y si están confrontando a los agentes federales, si hay un incumplimiento de la labor de los agentes federales por motivos de estos problemas de pandillas o problemas de manifestantes o problemas de saqueadores o lo que sea, ellos están ahí para proteger la función federal, no para más nada, porque siempre se habla acerca de que ellos están entrenados para la guerra y que van a dispararle a la gente, y eso está motivando a las personas a seguir saqueando y seguir manifestándose en contra de las acciones de esta administración. Y realmente lo que promueve todo eso no es que vayan oficiales de las Fuerzas Armadas, no es que tú federalices a miembros de la Guardia Nacional. Estos problemas no están sucediendo nada más que porque estas personas viven en un estado y viven en una ciudad donde el gobierno local está permitiendo esas condiciones, está permitiendo que se pongan a hacer ese tipo de gestión violenta, interfiriendo con la función de los agentes federales. Y eso es lo que habló Tom Homan, y eso es lo que hablamos nosotros en varias ocasiones anteriormente cuando hablamos de la ciudad de Santuario. Está bien que la policía no coopere con ellos, está bien que no le den la información que ellos quieren, está muy bien que no se usen efectivos de la policía para una función inmigratoria, siempre y cuando tú te mantengas al margen y permites que la función federal se lleve a cabo. Cuando tú no estás permitiendo que eso suceda, y además no lo estás permitiendo porque no puedes controlar el furor personal de algunas personas de actuar violentamente hacia esos agentes, tú tienes la obligación de intervenir, y si no intervienes, el gobierno federal va a intervenir. Hay una anécdota preciosa cuando Honoré, el general de Katrina, es enviado ahí. Había un destacamento de periodistas que lo iban acompañando y las cámaras de Fox iban con él en el jeep, y él entra en este sitio, en un camión militar y después en un jeep, y cuando él se baja del camión militar y del jeep, hay un soldado que tiene el rifle puesto como en posición de combate con el cañón para arriba. Y Honoré lo ve y le grita. Lo voy a decir primero en inglés y después en español. Le dice, "Soldier", pero gritado, "Soldier, put your rifle down. We are here to help, not to fight." Pon el rifle para abajo. Vinimos a ayudar. Vinimos a ayudar, no vinimos a pelear.
Y esa es precisamente la belleza, ¿no? de este país. Yo he visto en algunos países de América Latina y de Centroamérica y Suramérica y del Caribe, donde los militares arrestan, donde los militares se cae un puente y ahí lo primero que llegan son los militares y toman control. Afortunadamente, y no estoy criticando porque esas son las leyes de esos países y ellos tienen derecho a promulgar las leyes como les venga en gana, pero en este país eso no se ve. En este país uno cuando vive aquí tantos años está acostumbrado a que los militares participan en los desfiles, tú lo ves en una base militar, acantonados ahí haciendo sus ejercicios, sus entrenamientos, pero en la vida ordinaria no se siente la presencia militar. No, y eso es muy bueno. Sí. Y para simplemente resumir, también cuando hablaste de Board of Education, también durante los tiempos de la guerra civil, de los derechos civiles y las demostraciones, cuando ocurrió esa demostración de esa marcha en Selma hacia Montgomery, también el presidente Lyndon Johnson federalizó las tropas, federalizó la Guardia Nacional para proteger a esas personas que estaban peleando por sus derechos civiles y sus derechos constitucionales de no ser discriminados. Así que en diferentes instancias, varios presidentes han utilizado esa ley y esa excepción y esa habilidad de federalizar ese tipo de situación, sea con el consentimiento del gobernador o no. La gente tiene que parar de pensar de que el gobernador puede interferir con una función federal porque él es el único que tiene la potestad para activar las fuerzas de la Guardia Nacional, y eso simplemente no es correcto. Ahora nos encontramos, en una contradicción, discúlpame Agustín, y es que el gobernador Newsom acusa al presidente de haber encendido los ánimos y que por la presencia de la Guardia Nacional eso ha generado la situación que se está viviendo. Y por otra parte, la alcaldesa Karen Bass decreta un toque de queda porque resulta que la población civil está saqueando y está cometiendo vandalismo. Y el sheriff, léelo, porque tú lo acabas de leer ahorita. El sheriff de Los Ángeles, mientras estábamos ahora conversando con el doctor Rodríguez Varela, el sheriff de Los Ángeles acaba de decir que las personas arrestadas, son más de 100 los arrestados, han cometido actos violentos, actos de vandalismo y agresión y ataque a la fuerza policial. Así que no estamos ahora... aquí no se trata de un grupo de personas inocentes que han sido atropelladas por el abuso de la autoridad. Son personas... Hay uno que está acusado de intento de asesinato porque tiró un cóctel molotov a un grupo de policías. Abogado, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.